La literatura como concepto comunicativo, histórico y político. Cada uno de los términos codificados en la definición de literatura que se toma como referencia, autor, obra, lector e intérprete o transductor, es resultado de un proceso histórico de racionalización cada vez más complejo y sofisticado, en el que se demuestra con la mayor evidencia el itinerario de expansión de los materiales literarios a lo largo del eje radial: oralidad, litografías, papiros, códices, pergaminos, manuscritos, imprenta, libro, soportes informáticos. Estos cuatro términos literarios, que constituyen la ontología de la literatura y delimitan el campo categorial o científico de la teoría de la literatura, mantienen entre sí relaciones de naturaleza pragmática, cuyo desarrollo estructural ha tenido lugar siempre en el seno de sociedades políticas estatalmente organizadas, y cuyo progresivo desenvolvimiento a lo largo del tiempo ha permitido registrar y examinar sus consecuencias literarias en la historia literaria universal. Una pragmática social, una geografía política y una historia evolutiva han determinado la genealogía literaria en que se desenvuelven las operaciones de autores, obras, lectores e intérpretes o transductores. La interpretación de estos valores funcionales de la literatura, pragmáticos, históricos y políticos, puede disponerse según el modo de las esencias plotinianas, según los ejes del espacio antropológico y según la tipología de los componentes culturales. Lo que aquí se plantea es una delimitación funcional y extensional, en el espacio y en el tiempo, en la geografía y en la historia, de estos valores o atributos de la literatura. Vamos a distinguir en la literatura un núcleo, un cuerpo y un curso, que corresponderán respectivamente con una pragmática o comunicación, una política y una historia. Desde sus más tempranos orígenes, la literatura, así como sus preludios o configuraciones primigenias, ha tenido un núcleo pragmático irreductible, en el que ya estaban formalizados los cuatro materiales literarios básicos o términos constituyentes de su campo categorial: emisor, cantor, orante, poeta, escriba, escritor, artífice, autor; obra, signos, grafías, pictogramas, ideogramas, textos, escrituras, litografías, tablillas, papiros; receptores, oyentes, espectadores, lectores, destinatarios, público; e intérprete o transductor, rapsoda, mimo, actor, traductor, comentarista, glosador. Paralelamente, la literatura, aun en sus formas más primigenias, siempre se ha manifestado o explicitado en una sociedad humana, bien de tipo natural, tribal o prestatal, bien de tipo político o estatal. Sin embargo, sólo en el cuerpo de una sociedad organizada políticamente, es decir, en la estructura de un Estado, la literatura puede alcanzar un grado de articulación y desarrollo institucional fuera del cual no podría sobrevivir. Son los Estados quienes, a través de sus instituciones educativas, académicas, científicas, es decir, políticas, han intervenido desde imperativos coloniales, antropológicos o incluso solidarios en otras culturas, con frecuencia preestatales o tribales, para identificar en ellas manifestaciones y materiales que desde la cultura dominante y escrutadora pueden considerarse como literarios. Pero no a la inversa, es decir, que las tribus y los pueblos primitivos, hoy llamados eufemísticamente indígenas, no disponen de poder ni de organización política ni de interés en absoluto para intervenir en culturas más potentes con objeto de reinterpretarlas y actuar sobre ellas desde sus propios criterios indigenistas y primitivos. Podría afirmarse, pues, que la literatura, al margen de la política, de espaldas a las sociedades estatales, no subsiste, porque, aunque existiera, no se podría comunicar como tal literatura. Finalmente, hay que advertir que el núcleo pragmático y el cuerpo político de la literatura, en su desarrollo estructural a lo largo del tiempo, se objetiva en un curso cuya naturaleza es esencialmente histórica. Así es como la historia de la literatura registra las transformaciones y evoluciones que, a lo largo de dilatadas etapas y espacios periodológicos, el núcleo de su pragmática y el cuerpo de sus sociedades políticas van experimentando en sus valores y transducciones, esto es, en sus propias transmisiones y transformaciones.
En segundo lugar, según los tres ejes del espacio antropológico, circular, radial y angular, es posible disponer la interpretación de estos valores literarios de referencia del modo siguiente. Se puede hablar, y es una de las tesis esenciales de este libro, de una génesis o nacimiento angular de la literatura, la cual brota inicialmente indisociada de experiencias rituales, religiosas, corales, primitivas, irracionales, míticas, mágicas, pretendidamente metafísicas. Restos contemporáneos de esta interpretación angular de los materiales literarios persisten en numerosos textos críticos de los siglos XX y XXI, desde el momento en que un sinfín de personas siguen buscando retóricamente en la literatura ese supuesto fondo inconsciente, místico, religioso, primitivo, arcaico, mítico, oscuro, esotérico, arcádico, profundo, ancestral, indefinido, en suma, cuya ignota interpretación o sagrada revelación pretenden arrogarse. Buena parte de la denominada crítica psicoanalítica, freudiana o lacaniana de la literatura estaría implicada en esta preservación angular de los significados literarios, a la que tampoco escaparían abundantes páginas de Rousseau o de Nietzsche. Léase en este punto la siguiente cita de Jung, procedente de su trabajo Psicología y Poesía, 1930, y obsérvese el misticismo del intérprete, así como sus recomendaciones de buscar en el misterio, en lo oculto, en el inconsciente, la verdad de la poesía y de la literatura. De las siguientes palabras de Jung a la interpretación oracular de los textos literarios, solo falta una bola de cristal. Desde nuestro punto de vista, estas palabras de Jung no son filosofía, sino literatura o poesía en prosa. Cito a Jung: no son las obras de arte de este tipo las únicas que nacen del reino de la noche. De él proceden también las palabras de los videntes y los profetas, de los caudillos y de los iluminados. Además, esta esfera de las sombras, por misteriosa que nos parezca, no es nada ignorado, sino algo que se conoce desde tiempo inmemorial y a lo largo del mundo. Para el hombre primitivo, esta esfera es parte integrante y evidente de su imagen del universo. Lo que ocurre es que nosotros la hemos eliminado por miedo a la superstición y a lo metafísico para construir un mundo consciente, seguro y fácilmente manejable, en el que las leyes naturales rigen como en un estado organizado por el hombre. Pero el poeta ve a veces las figuras que viven en este mundo tenebroso, los espíritus, los demonios y los dioses, el misterioso entrelazamiento del destino humano con los designios sobrehumanos y esas cosas no comprensibles que ocurren en el pleroma. Atisba a veces algo de aquel mundo psíquico que es el terror del hombre primitivo y del bárbaro. No existe cultura primitiva que no posea un sistema, a veces desarrolladísimo, de ciencia oculta, una doctrina de las cosas misteriosas que quedan más allá del día humano y que vienen siendo objeto de incansables investigaciones desde tiempo inmemorial. Las ligas de varones, los clanes totémicos, custodian esta ciencia, que se transmite solamente a los iniciados. La antigüedad hacía lo mismo en sus misterios, y su rica mitología no es más que una reliquia de las primitivas fases de esta experiencia. Es absolutamente lógico que el poeta recurra de nuevo a las figuras mitológicas, o por lo menos a la pseudohistoria, para encontrar la expresión adecuada a su vivencia. Nada sería más falso que el afirmar que el poeta crea utilizando una materia ya muerta. Lo que hace, por el contrario, es crear a base de una vivencia primaria, cuyo carácter oscuro requiere la figura mitológica, y que por tanto busca afanosamente lo afín a ella para poder expresarse. La vivencia primaria es algo que carece de palabra y de imagen, pues es una visión en el espejo oscuro. Lo único que puede expresarse es el poderoso vislumbre. Es como un remolino de viento que se apodera de cuanto encuentra a su paso, lo levanta y cobra así forma visible. Y como la expresión no logra nunca la plenitud de lo visto, ni agota jamás su infinitud, el poeta necesita de un material casi inmenso para poder expresar nada más que aproximadamente lo atisbado por él, y necesita servirse además de una expresión reacia y contradictoria para poder abrir paso aproximadamente también a la paradoja inquietante de su visión.
El Dante extiende su vivencia entre todas las imágenes del infierno, del purgatorio y del cielo. Goethe tiene que recurrir a las rocas del Harz y al Averno de Grecia. Wagner echa mano de toda la mitología nórdica. Nietzsche apela al estilo sacral y al legendario vidente de los tiempos prehistóricos. Blake inventa figuras indescriptibles y Spitteler utiliza nombres antiguos para designar formas nuevas. Sin que se eche de menos aquí ninguno de los grados de la escala, desde lo inconcebiblemente sublime hasta lo perversamente grotesco. Para entender la índole de este fenómeno abigarrado, la psicología apenas si puede aportar más que terminología y material comparativo. Lo que aparece en la visión es lo inconsciente colectivo, o sea, la estructura peculiar de las condiciones psíquicas previas de la conciencia, transmitidas por herencia a través de las generaciones. En efecto, siempre que lo inconsciente colectivo pugna por traducirse en vivencia y se asocia a la conciencia de la época, se produce un acto creador que afecta a toda la época en que esto ocurre. La obra que así nace es un mensaje a sus contemporáneos en el más profundo sentido de la palabra. Fin de cita. Sin embargo, de forma progresiva en área histórica, la literatura se ha desarrollado estructuralmente, ha superado sus momentos nucleares, genesíacos, y a medida en que se ha desarrollado históricamente, se ha ido disociando, en realidad divorciando, del irracionalismo propio de las sociedades preestatales, primitivas o tribales que la vieron nacer. En este despliegue estructural y racionalista, que rebasa y se disocia del núcleo germinal y racionalista, la literatura adquiere y explicita una expansión radial extraordinariamente poderosa desde la oralidad hasta la informática, haciendo cada vez más sofisticados sus recursos y soportes para la construcción, comunicación e interpretación de los materiales literarios. La consecuencia de semejante despliegue se manifiesta en el eje circular o humano, mediante la forma precisamente de un cierre circular o biocenosis, dentro del cual luchan sin cesar las competencias y dialécticas propias de los seres humanos que habitan en una sociedad política de autores, obras, lectores, editores, críticos, intérpretes, transductores, censores, profesores, periodistas, políticos, consumidores, público culto, tan manipulable o más que el supuestamente ignorante.